Tenerte aquí, Gilberto. La paz de Dios sea con todos. ¿Cómo están? Pues yo quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de estar con ustedes estos días. Gracias a Aurelio por la invitación, a Hugo y por el amor que nos han mostrado durante todos estos días, también con sus atenciones y la bendición de poder compartir con Ernesto estas enseñanzas. Y si bien no hablamos entre nosotros para ponernos de acuerdo en cuanto a los temas, creo que el Espíritu Santo ha ido acomodando todo, porque Él así es, Él es soberano. Y esta mañana yo quisiera compartir con ustedes acerca de Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Quiero citar, es un pasaje un poquito largo, pero vale la pena si tomamos en cuenta lo que Dios también nos quiere hablar a cada uno de nosotros como mexicanos. En la mañana Ernesto hablaba acerca de la importancia de tener esa comunión a través de la oración y la palabra, y eso solamente va a transformar a México. Y bueno, creo que se va conectando las ideas. Si yo quisiera que usted viera lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Tiene la mayor parte de las Biblias un título antes de comenzar el capítulo 28. ¿Cuál es ese título? Bendiciones de la obediencia. Y dice ahí, a partir del versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, ¿qué vendrá sobre ti? Todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir, ¿qué quiere bendecir Dios? Toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios hable a la vida de cada uno de nosotros. Padre, tú eres bueno con cada uno de nosotros y tú quieres bendecirnos. Eso lo miramos todo el tiempo en toda la Escritura. Pero también tú nos das condiciones, requisitos, claves que nosotros tenemos que descubrir en tu palabra para que al ponerlas por obra, la bendición tuya fluya de una manera natural sobre nuestra vida y sobre todo lo que hacemos, de tal manera que toda nuestra nación, todo nuestro país, todo nuestro pueblo sea bendecido. Permítenos, a través de tu palabra, tener entendimiento de lo que tú quieres que hagamos.
los que estamos aquí, quienes escuchen este mensaje por cualquier sistema grabado o transmitido. Y a ti damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si usted leyó una noticia el día 30 de julio de este año 2011. En esa noticia se dio a conocer que México es un país con 52 millones de pobres. Y ahorita que estamos hablando acerca del hombre próspero, ¿usted se enteró de eso? México es un país con 52 millones de pobres. Se dice que en México hay 52 millones de pobres, de los cuales 11.700.000 personas viven en pobreza extrema, según reportó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en sus abreviaturas es Coneval. La pobreza del país aumentó de 44.5% en el 2008, es decir, 48.800.000 personas, a 46.2% en el año 2010, lo que representa que ahora tenemos 52 millones de personas que se ubican en la condición de pobreza. Es decir, en tan solo 2 años, México generó 3.200.000 nuevos pobres. Cuando estamos hablando de prosperidad. Ahora, lo extraño del asunto es que México cuenta con el hombre más rico del mundo, mientras estamos generando a una escala industrial tantos millones de nuevos pobres. En tanto, la pobreza extrema se mantuvo en ese mismo periodo en 11.700.000 personas. Son considerados pobres. Ahora que hay que hacer un análisis a ver si no entramos nosotros en esa condición, quienes tienen al menos una carencia social, por ejemplo, salud, educación o alimentación, e ingresos inferiores a lo que se considera la línea de bienestar mínimo, que equivale a 2.114 pesos por persona al mes en el área urbana. Es decir, si un joven soltero gana 6,000 pesos al mes, no está en pobreza. Pero el día que ese joven se casa y tiene 2 hijos, ya son 4 personas, 6,000 pesos entre 4, ya quedó abajo de la línea de los 2.114 pesos y ya entró a la pobreza. No es lo mismo vivir 1 que vivir 4 con ese salario. Y la línea de pobreza en el campo, en el área rural, se considera de 1.329 pesos en esa área. Se considera en pobreza extrema quien tiene 3 o más carencias sociales, por ejemplo, salud, alimentación y educación, o un ingreso menor a 978 pesos por persona al mes en el área urbana y de 684 pesos mensuales en el área rural. Se informa que la carencia por acceso a la alimentación incrementó de 23.800.000 personas en el año 2008 a 28 millones en el año 2010. Yo sé que son cifras, pero son interesantes porque nos muestran una realidad en nuestro país. Ahora, causas de la pobreza. El aumento de pobres en México se origina fundamentalmente por la reducción del ingreso de los mexicanos en un contexto de crisis económica severa que afectó aún más a la población urbana que a la población rural. El Coneval, este organismo político que llevó a cabo este estudio, refirió que ante este escenario de crecimiento de pobreza, hace falta que en México, fíjese lo que dicen, se lleven a cabo grandes cambios profundos. Ellos mismos están diciendo, hace falta que haya grandes cambios profundos para tener el crecimiento que no se ha presentado durante varios años. Hay gente que aunque gana más de las cantidades señaladas, por ejemplo, su alimentación es mala y se consideran personas como si vivieran en esa condición de pobreza. Y algo que señala Coneval, que esto se presenta sobre todo en los hogares donde tanto el varón como la mujer trabajan fuera de casa para generar ingresos, por lo tanto sus hijos tienen una mala
alimentación. No hay un balance nutritivo, comen mal los hijos y aunque los padres comen bien, su alimentación es mala. ¿Qué datos tan curiosos? Porque todo eso de alguna manera nos empieza a empujar hacia lo que dice también la Escritura. Por primera vez en la historia del país se reveló la evolución de la pobreza en los 32 estados de la República Mexicana al mismo tiempo y con el mismo método. Esto le da una mayor coherencia y sobre todo que no fue maquillado por el gobierno para disimular el número de pobres, sino que se presentó la realidad tal cual es. Ahora, la cuestión es, ¿quién tiene la culpa? Cuando usted le pregunta, ¿quién tiene la culpa? La mayor parte de los mexicanos dicen, pues el presidente. Otros dicen, bueno, pues será el gobierno federal, ¿verdad? La cúpula del gobierno. Otros culpan al partido político en el poder, otros a los diputados, otros a los senadores, otros a los gobernadores de cada estado. La cuestión es buscar culpable. Pero cuando uno mira lo que dice Deuteronomio, llegamos a la conclusión que la culpa no es de ellos. ¿De quién será la culpa? Pues de cada uno de nosotros. Ahora, una persona, un hermano en Cristo, allí en Calacuaya, me decía, oye, ¿no será que la voluntad de Dios es que seamos pobres? ¿Usted qué cree? Porque su argumento me decía, mira, el Señor Jesús dijo, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y cuando relató la historia de un hombre rico y de un mendigo, ¿se acuerda el rico y Lázaro? ¿Dónde terminó el rico? En el infierno. ¿Dónde terminó el pobre? En el cielo. Y después me dijo, y para acabar con nuestras dudas, nos advirtió el Señor que no se puede servir a Dios y a las riquezas. No, parecería coherente, ¿verdad?, el argumento. Sí, pero también existe la otra cara de la moneda. Por ejemplo, la Biblia nos relata que Abraham, el amigo de Dios, y cuyo personaje se utiliza para también describirnos el cielo como el seno de Abraham, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y también dice la Escritura a través de 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, que Jehová empobrece y Él enriquece. Él abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas al mundo. Pero cuando uno mira lo que dice Deuteronomio 28 y otros pasajes más de la Escritura, entonces entendemos que Dios no es que nos quiera pobres. Él nos va sentando las bases y las condiciones para tener una vida próspera. El problema es que nosotros, como mexicanos, no hemos sabido de qué manera capitalizar todo lo que Dios nos promete para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. No tengo tiempo, pero usted puede después leer en su casa este pasaje nuevamente y por lo menos va a encontrar usted 25 promesas de bendición que Dios nos ofrece en estos 14 versículos. Por lo menos 25 promesas. Mire, ¿cuáles son las condiciones que Dios nos pone? Por lo menos vamos a ver los principios bíblicos que el Señor nos va estableciendo para encontrar cada uno de nosotros la bendición. Primeramente, allí en el versículo 1, dice el Señor, acontecerá que si, ¿qué tenemos que hacer? Oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la primera condición que el Señor nos pone? Oírlo, oír su voz. Ahora yo le hago a usted una pregunta. Hoy, cuando se levantó, antes de venir a Amistad, ¿tuvo usted tiempo para oír la voz de Dios? ¿Cómo nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? Por medio de su palabra. No tengo que ir al profeta para decir, oye, pregúntale a Dios qué me tiene que decir a mí. No tengo que viajar al otro lado del mundo. No tengo que hacer nada extraordinario.
Simple y sencillamente, abrir este libro maravilloso y ahí Dios nos habla. ¿Cuántos tienen una Biblia personal? Bueno, si usted trae su Biblia personal, usted sencillamente puede decirle a Dios, ¿qué me quieres decir hoy? Fíjese qué condición tan sencilla, si me oyeres. Pero a veces como que somos tan despistados que ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos puede hablar. Algo que como mexicanos no sabemos hacer, y los seres humanos tenemos ese problema, oír. Esta palabra significa escucharlo, atenderlo. Este vocablo con el que se habla de oír a Dios se encuentra, fíjese bien, 1160 veces en el Antiguo Testamento. 1160 veces. Quiere decir que para Dios es importante repetirnos y decirnos y pedirnos y mandarnos y suplicarnos que lo oigamos, ¿verdad? Pero a Dios no lo beneficiamos con escucharlo. ¿Quién se beneficia al escucharlo? Nosotros mismos. Dios seguirá siendo Dios y Él seguirá siendo soberano, lo oigamos o no lo oigamos. El problema es, bueno, ¿y qué pasa con mi vida si lo escucho? ¿O qué pasa en mi vida si no lo escucho? Creo que la clave de todo ello la había entendido perfectamente Saulo, el apóstol Pablo posteriormente. Si me acompaña al libro de los Hechos, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 6. Bueno, en realidad podemos leer el versículo 5 y versículo 6. Cuando Saulo tiene su encuentro con Jesús, él hace dos preguntas clave que son fundamentales y que son las preguntas que todo cristiano tendríamos que hacernos todos los días. Fíjese lo que le preguntó Saulo al Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y la segunda pregunta, él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo creo que estas son las dos preguntas que todo cristiano tendríamos que hacerle al Señor todos los días. Señor, ¿quién eres? Porque entre más conozcamos al Señor, entre más conozcamos su gloria, pues mejor vamos a vivir perfectamente relacionados con Él y fluyendo la bendición en nuestras vidas. Pero la segunda pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Escucharlo. Todos los días usted y yo tenemos que tomar decisiones, ¿sí o no? Y somos producto de nuestras decisiones. Si tomamos una decisión buena, nos va bien. Si tomamos una decisión mala, nos va mal. Y a veces las decisiones malas las pagamos el resto de nuestra vida y nos pesa. Y luego andamos suplicando, Señor, sácame de este problema. El problema es que muchas veces eso se genera por nuestras propias decisiones, porque hicimos mal. Por ejemplo, ¿se acuerda usted de Josué? Josué en cierta ocasión tuvo la idea de hacer un pacto con los gabaonitas. Fue engañado y sucedió toda la situación. Pero la Escritura señala, Josué no consultó a Dios. Tomó una decisión sin consultar a Dios y esa decisión la pagaron el resto de su historia. Todavía el rey David, casi 500 años después, seguía pagando las consecuencias de una mala decisión. Entonces, fíjese de qué manera nuestras decisiones nos pueden afectar. Como Dios no quiere que usted y yo nos andemos equivocando y dando topes contra la pared, nos dice, escúchame. ¿Qué le dice usted a sus hijos? Escúchame. ¿Qué siente usted cuando un hijo le dé el avión? Y le dice, sí, ya sé, ya empezaste con tu rollo. Sí, ya sé. ¿Cómo se siente usted? ¿Bien o se siente mal? Se siente mal, me dice, mira, ni caso me hace. Ahora pregúntese, ¿cómo sentirá Dios que usted o yo, siendo sus hijos, no lo escuchemos? Cuando Dios ve que nos vamos a salir de nuestro cuarto, de nuestra casa, que vamos a empezar nuestras actividades, a lo mejor Dios dice, oye, espérate,
tenía algo importante que decirte para ti hoy, para lo que va a ser tus actividades de este día. No, nos vamos y no hemos tomado siquiera un tiempo para platicar con Él y escucharle. Fíjese qué importante. Dios quiere que usted y yo le escuchemos. Moisés, por ejemplo, también él había entendido la importancia de escuchar a Dios en Números capítulo 9, versículo 8. Números capítulo 9, versículo 8. Dice, y Moisés le respondió, esperad y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. ¿Qué hizo a Moisés un líder tan especial, una persona tan extraordinaria? Que a cada paso, cada decisión que él tenía que tomar, consultó a Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Escuchar es un ejercicio intelectual y espiritual para escuchar la voz de Dios todos los días. Nada más que a veces las cosas nos entran por un oído y ¿qué pasa? Y nos salen por el otro. Especialmente a los varones, ¿verdad? Cuando a la esposa le gusta hablar y hablar y hablar. ¿Cuántos tienen una esposa que les gusta hablar y hablar y hablar? ¿Y qué hace usted como varón? Sí, mujer, sí, mujer. El otro día un varón allá en la consejería me dice, es que me metí en un problema porque pues yo nomás le estaba dando el avión a mi esposa y ella estaba, hable y hable y hable. Sí, sí, sí. Y de repente la mujer le dice, ¿qué opinas? Y él le dice, pues sí, ¿sí qué? Pues de lo que te dije. Pues ¿qué te dije? Y dice, ahí en ese momento dije, pues no sé. Dice, estaba oyendo, pues no estaba escuchando. Estaba hablando y hablando y hablando y hablando a la mujer. Y el varón decía, pues para no meterme en líos, yo nomás dejo que hable. Pero al rato tuvo el problema. Ahora, ¿qué pasa con Dios? Dios, de muchas maneras, dice el libro de Hebreos, nos ha hablado y se ha manifestado y nos ha tratado de llamar la atención. El problema es que nosotros no le queremos oír. Mire, si usted y yo estamos aquí, es gracias a que un hombre supo escuchar la voz de Dios. En Génesis 22, versículo 18, mire lo que dice de Abraham. Génesis capítulo 22, versículo 18. Es muy importante lo que dice aquí, por cuanto nos muestra que cuando una persona es obediente y sabe escuchar a Dios, entonces traerá bendición sobre el resto de sus descendientes. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Se da cuenta? Así que usted y yo tenemos que desarrollar un corazón que sepa escuchar a Dios, un hábito, una disciplina de decir, no puedo hacer algo sin escuchar a Dios. Tener todos los días unos minutos, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Alguna vez usted le ha consultado a Dios respecto a su negocio, respecto a su trabajo, respecto a sus hijos? Dios no nos da sugerencias, Dios nos da instrucciones precisas y cuando nosotros las obedecemos hay bendición en ellas. El propio Salomón oró para poder desarrollar ese corazón. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 9, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, cuando él tuvo ese encuentro con Dios, por eso a Dios le agradó tanto. Porque mire lo que pidió, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y cuando está hablando de un corazón entendido, está hablando de un corazón que te sepa escuchar, un corazón que te sepa escuchar. Un corazón entendido es un corazón que sabe escuchar. Y es muy fácil de comprender esto. Una persona que escucha es una persona que adquiere consejo, es una persona que adquiere inteligencia. ¿Quién es la persona más necia? El que cree que sabe todo y no escucha nada. Cuando cerramos nuestros oídos, entonces pagamos las consecuencias. Ahora, eso es lo primero que Dios nos dice para poder
caminar en todas las bendiciones que Él nos ofrece. Segundo principio, regrese por favor a Deuteronomio 28 para poderlo mirar. Ahí en Deuteronomio 28 repite el Señor en diferentes versículos. Versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 9, dice Dios: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 13, repite: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. ¿Cuál es el segundo principio? El primero es escuchar. ¿El segundo cuál es? Obedecer. De nada sirve escuchar si no obedezco. Por eso le digo, lo que Dios dice no es sugerencia, no es la opinión de Dios, es lo que Él nos dice para que nosotros lo podamos poner por obra, poner en práctica, obedecer. La crisis muchas veces del cristiano es que sabe mucho, pero no obedece nada. Platicando con Ernesto, veíamos, bueno, el cristiano sabe, por ejemplo, que hay que disciplinar al hijo con la vara de la corrección. ¿Dónde está la crisis? Lo sé, pero no lo practico. No, ya no le doy vara a mis hijos. ¿Por qué? Porque es que la psicología moderna, es que ahora hay otras mejores técnicas, es que eso ya es muy obsoleto, es que eso era para tiempos del pasado, es que ahora somos una sociedad moderna. Lo sé, lo he escuchado, pero ahora hay mucha diferencia en ponerlo por obra. ¿Cómo están creciendo los hijos? Pues a veces hechos un desastre, porque una cosa es oír y otra muy distinta es obedecer. Y se da cuenta, es el mismo principio en el cual Dios siempre se ha manejado. Por ejemplo, en Mateo capítulo 19, versículo 16, Mateo 19, 16, fíjese lo que dijo el Señor Jesús al respecto. Porque algunos decimos, no, hermano, es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, y creo que entonces ya no estamos tan obligados a obedecer todo lo que Dios nos dice. Pero en Mateo capítulo 19, versículo 16, dice que entonces vino uno y le dijo a Jesús: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, vean la respuesta del Señor. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué le dice Jesús? Guarda los mandamientos. En otras palabras le dijo: obedece. No le dijo Jesús: no te preocupes, yo vine a abolir la ley para entrar a la gracia. Olvídate de obedecer. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Guarda los mandamientos, obedece los mandamientos. El Señor Jesús no dio una opción B. Él dice: guarda los mandamientos. A eso vino el Señor Jesús. Así que en cierta ocasión también hubo algunas personas que se refirieron a la familia de Jesús, porque en todas las culturas y en todos los tiempos hemos tenido la idea de las palancas, de las influencias. Y entonces yo quisiera que usted me acompañara a Lucas 11 para ver esta situación. Hubo algunos que dijeron: oye, pues qué buena onda de ser, si tú fueras la mamá o algún hermano de Jesús, seguramente tendrías entrada al reino de los cielos en forma directa, sin tener que esforzarte. Pero vean lo que pasó en Lucas capítulo 11. Versículo 27. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿A quién se estaba refiriendo? A María, la madre de Jesús. Y vea la respuesta de Jesús: antes, bienaventurados los que, ¿qué? Oyen la palabra de Dios y ¿qué?
y la guardan. ¿Qué tiene más peso, ser pariente cercano a Jesús o oír y obedecer su palabra? ¿Qué es más importante? Usted puede decir, pues es que yo soy amiga de un primo hermano de Judas, eso no le sirve de nada. Lo importante es oír y obedecer. ¿Se da cuenta que entonces el Señor ve las cosas diferente a como las vemos nosotros? Poner la mente, la atención de una manera especial en lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Eso fue lo que Él vino a hacer. El propio Señor Jesús nos da un ejemplo de obediencia. Él tuvo que hacerlo. Mire, en Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, vea cómo el Señor Jesús se presenta como un ejemplo a nosotros de lo que es obedecer. Hebreos 5, 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que ¿qué? El Señor Jesús puso en práctica en su vida personal obediencia, y ahora Él viene a salvar a todos los que ¿qué? Le obedecen. ¿Se da cuenta que Él no ha cambiado entonces? El principio espiritual es el mismo. Y obedecer y creer, pues tiene una estrecha relación. Yo no puedo decir que creo en Dios si no lo obedezco. Es algo que va paralelo. Esto me recuerda a la historia, no la voy a leer porque es un pasaje largo, de aquel capitán samaritano, capitán sirio, que era leproso. Era un alto oficial del ejército sirio, Naamán. Sí era Naamán, ¿verdad? Y este hombre vino a Eliseo porque le habían dicho que él podía sanarlo. Eliseo le dijo: yo no te puedo sanar. Pero lo que le ordena Eliseo es un acto de obediencia. Le dice: ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu piel se volverá como la de un bebé. Y él se fue todo enojado, dijo: no, pues hay ríos mejores que el Jordán, ¿cómo me piden esto? Y sus siervos le dicen: tranquilo, si te hubiera pedido alguna cosa muy complicada, ¿no lo hubieras hecho? Pues mira esto, ya estamos aquí, ya que pierdes, ya estás leproso. Si te metes 7 veces al Jordán y no pasa nada, pues ya te bañaste. Y él entonces no creía, pero obedeció. Ahora yo no sé por qué Eliseo le dijo 7 veces y no 6, o no 3, o no 1. Imagínense cuando se metió la primera vez y se mete al río y sale. ¿Cómo voy? Igual le han de haber dicho. Ahí va la segunda vez, vuélvete a meter. ¿Cómo voy? No hay cambio. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Algo se me ha quitado? No, estás igual. La séptima y sale transformado. Si hubiera sido algo progresivo, seguramente él se hubiera frenado. Porque Dios estaba esperando en él, ¿qué cosa? Obediencia. Ciertamente era un acto de fe, pero él no creía. Él simplemente obedeció. Por ejemplo, mire, hoy en día es una situación que estamos viendo a los ojos de todo el mundo. Europa está en una crisis de frialdad espiritual, donde no se conoce a Dios y se ignora todo lo que tiene que ver con Dios. Sin embargo, por ejemplo, Alemania como nación es un país donde por ley a la gente se le retiene el diezmo. Ahora, no quiero entrar aquí en detalles de cómo se administra y demás, eso es lo de menos. Como nación, tienen la ley de retener el diezmo. El Señor ha dicho que si nosotros pagamos a Dios nuestro diezmo, Él abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde.
Yo le garantizo que el 99% de la población alemana desconoce esa promesa. Ellos no saben ni qué están haciendo, pero están obedeciendo. Y por esa causa, Alemania es una potencia económica en todos los sentidos. Después de la Segunda Guerra Mundial y quedaron devastados. Y si hoy en día la comunidad europea no se ha desmoronado, es gracias a la economía alemana. Ahora, ¿qué tienen de extraordinario? Simplemente han obedecido y Dios los ha bendecido. Es muy simple, tan sencillo como eso. Dios nos dice, obedece. No hay mayor ciencia, no tenemos que hacer nada extraordinario, simplemente obedecer a Dios. Mire, Hebreos capítulo 3, versículo 18 y 19. Fíjese otra vez lo que el Señor habla. Le muestro estos versículos del Nuevo Testamento porque yo sé que muchas veces los cristianos como que nos defendemos y no queremos obedecer, siempre buscamos pretextos para no obedecer. Y mire lo que dice aquí: ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que ¿qué? Desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahora note que desobediencia e incredulidad van ligados de la mano. Y cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y nos deja a la iglesia la misión de hacer discípulos, que es una misión muy importante y que yo he visto como mi hermano Aurelio ha trabajado mucho en esa área del discipulado. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Vea la sentencia final del Señor en estas palabras. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿qué cosa? Que guarden, es la misma palabra, que guarden, que obedezcan. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué importante lo que dice el Señor Jesús, que guarden, ¿cuántas? Todas. Porque hay cristianos, yo creo que el Señor sabía cómo íbamos a reaccionar, ¿verdad? Hay cristianos que parecería que la Biblia la vieran como el menú de un restaurante. ¿Qué me gusta y qué no me gusta? ¿Qué precio tengo que pagar? Hay gente que cuando va al restaurante se fija en el precio, ¿verdad? Y pide lo barato, no lo que se le antoja. Y hay gente que así ve la Biblia. Dice, ay no, pero tengo que ayunar. No, voy a buscar otra cosa que no exija ayuno. A ver, ¿qué otra cosita habrá por acá? Y siempre está buscando la manera de regatearle a Dios o de quitar lo que no le conviene. Hubo una anécdota de una iglesia en Nueva York donde había un pastor que cada vez que predicaba justificaba por qué razón ya no era importante llevar a cabo o practicar o obedecer determinada cosa. Y uno de sus feligreses, cada vez que escuchaba un sermón de este pastor, cuando decía eso, él arrancaba esa página de su Biblia. Y llegó un día en que llegó con la pasta, le dijo, mire lo que quedó de la Biblia. Y dice, ¿por qué tu Biblia está así? Dice, porque ya quité todo lo que usted dice que no hay que obedecer, ya quité todo. ¿Cuántos cristianos vivirán de esa manera la Escritura? Buscando solamente las cosas que les gustan o que creen que les conviene. Pero el Señor Jesús dice, tienes que obedecer. ¿Cuántas? Todas. Con Dios no tenemos la posibilidad de ser selectivos. Por ejemplo, hay hijos que no quieren obedecer a sus padres. Dicen, pues, si tú conocieras a mi papá, me darías la razón por qué no obedecerlo. Hay señoras que no quieren ver a su esposo como cabeza. Dicen, si conocieras a mi viejo, no hombre, qué barbaridad. Pero Dios nos pide obediencia. Es como la obediencia del hombre a la mujer.
Se cuenta que un varón se murió y se fue al cielo, y en el cielo vio dos puertas. Una puerta decía, entrada para los varones que mandaban en su casa, y la vio vacía, pero vio otra puerta que decía, entrada para los varones donde la mujer mandaba en la casa, pero vio que había una fila interminable, y él fue y se formó en la fila donde no había nadie, entrada para los varones que mandaban en su casa. Entonces sale San Pedro y le dice, oye, ¿y es cierto que tú mandabas en tu casa? Y dice, pues la verdad no. Entonces, ¿por qué te formaste aquí? Porque antes de morir mi mujer me dijo que me formara en esta fila. Entonces, muchas veces no entendemos el concepto de lo que Dios nos está diciendo. Si Dios dice que el varón tenemos que ser cabeza de nuestra casa, no es una opción, es algo que tenemos que llevar a cabo. Pero ¿por qué razón no lo hacemos? Pues decimos, bueno, es que la cultura, la tradición, la forma de ser los mexicanos, y siempre tenemos pretextos para no obedecer a Dios. De ahí se desprende el tercer principio. El tercer principio es cuando andes en sus caminos. En el versículo 9 dice Dios, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en ¿dónde? En sus caminos. Camino tiene que ver mucho con la cultura, las tradiciones y el estilo de vida que nosotros tenemos. Los caminos. Culturalmente, ¿por qué a los mexicanos nos cuesta trabajo entregarnos a Dios? Porque ves, traemos un trasfondo muy fuerte de cultura. Así somos. ¿Y qué trabajo nos cuesta terminar con ello? Camino tiene que ver con tradición, romper con las tradiciones. Por ejemplo, a final de este mes, en México se celebra una tradición muy fuerte. ¿Cuál es? El Halloween, el Día de los Muertos. ¿Se da cuenta que ahora hasta en los libros de texto de las primarias viene como un capítulo nuestras tradiciones? Y entonces ahora hay que vivirlas, hay que celebrarlas, hay que ponerlas por obra. ¿Por qué? Porque hay que rescatar nuestras tradiciones. ¿Cuántas de las tradiciones que vivimos en México son totalmente contrarias a la voluntad de Dios? Por ejemplo, esta, la de Halloween o Día de Muertos o como usted lo quiera llamar, es una tradición totalmente diabólica. Pero hay otras tradiciones que simple y sencillamente van en contra de lo que Dios dice. Y Dios dice, tienes que andar en mis caminos, no en los tuyos. En lo que yo te digo, no en tu tradición. En lo que yo te digo, no en la costumbre de tu pueblo. Mire, en Isaías capítulo 33, Isaías capítulo 33, versículos 15 y 16. Isaías 33, versículo 15 y 16, y ya con esto voy a terminar porque se nos agota el tiempo. Isaías 33, 15 y 16 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, habitará ¿en dónde? En las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán ¿qué? Seguras. Pero por ejemplo, el cohecho, el soborno, ¿es o no parte de nuestras tradiciones? Sí, dice, pues es que aquí si no das, no avanzas. ¿Y qué trabajo nos cuesta quitarnos eso de la cabeza? Un día, en un curso que estábamos dando en el Centro Cristiano Calacuaya, una hermana me dice, ¿puedo dar un testimonio? Sí, cómo no, pase y dé su testimonio. Y empieza a dar su testimonio. Fíjense que estaba yo en una avenida y sucedió un incidente, no vi el semáforo, me lo pasé y un agente de tránsito me detuvo. Y pues empezó a dar su testimonio y dice, mire, yo le compartí, le dije que era cristiana y al final de cuentas pues como que se compadeció de mí la gente y me dijo, está bien, pues váyase. Y pues ya saben que como no podemos dar mordida, pues le di una ofrendita. ¿Será lo mismo?
Desde luego, pero a veces le cambiamos el nombre. Tenemos las mismas tradiciones, pero le cambiamos el nombre. Por ejemplo, una persona religiosa que no conoce a Cristo se cuelga sus medallas, sus amuletos, cree que con eso Dios le va a bendecir. Ahora, yo no estoy en contra de la joyería y la fantasía cristiana, no vaya a pensar eso. Pero a lo que me refiero es a lo siguiente: tal vez ya destruí la medalla, pero ahora me compré la palomita. Y ahora creo que Dios me va a bendecir porque traigo al cuello una palomita. Es lo mismo. Ahora, no está mal el que usted ponga una calcomanía que diga gloria a Dios o soy hijo de Dios. No está mal que lo haga. El problema es que hay gente que quitó las estampas religiosas y ahora colocó las estampas cristianas. No obedece, no lee su Biblia, no es un buen cristiano, pero cree que por el hecho de traer la calcomanía y la estampa, en automático Dios le va a bendecir. Vivimos exactamente bajo las mismas tradiciones y los mismos principios, nada más que cambiamos una cosa por otra. Ahora repito, no está mal tener la calcomanía, no está mal tener eso. El problema es cuál es mi principio. Si eso es el sustento de mi fe. Hay gente que allá en Calaguaya nos ocurre a cada rato, alguien dice, pues mira, Dios me bendijo y me dio un carro nuevo, le voy a pegar una estampa que diga aleluya para no chocar. No, si no es amuleto, cree que la estampa le va a proteger. No es así como funcionan las cosas. Por eso hay que ver cuáles son los principios bíblicos que Dios nos ordena. Bueno, y se acabó el tiempo, así es que yo le invito a que usted revise de estos principios en cuál está usted. Número 1, ¿está escuchando a Dios? ¿Le está oyendo? Todos los días antes de salir de casa se da unos minutos para que Dios le hable, ¿o no lo hace? Segundo, ¿está obedeciendo lo que Dios le dice? ¿O le entra por un oído y le sale por el otro? Para usted la Biblia, ¿son mandamientos o son sugerencias? Y tercero, ¿usted está entrando al camino de Dios o sigue con sus tradiciones, con sus caminos, con su estilo de vida? A veces simplemente maquillado de cristiano, pero con los mismos principios. Dios dice que si nosotros hacemos eso, Él nos bendecirá, nos pondrá por cabeza, no por cola, nos hará sobreabundar en bienes. Dios no está peleado con que usted le vaya bien. Dices, yo soy el dueño del oro y la plata, pídeme. En la mañana Ernesto nos hablaba, lo que le pidamos a Dios, Él nos lo va a dar. Su voluntad es que usted y yo vivamos bien. Él nos quiere bendecir. ¿Por qué no lo vemos materializado? Por nuestra propia desobediencia. Mire, un día un hermano me dice, oye, mi cuñado me pide salir de aval o de fiador porque va a comprar un carro. ¿Lo puedo hacer? Dios dice, no salgas de fiador. Híjoles, ¿y la relación? ¿Cómo voy a hacer con ello? Pues mira, explícale lo que dice la Biblia. No, pero me da pena. Total, se fue y dijo, no, sí lo voy a hacer. Salió de fiador. A los meses el cuñado pierde el trabajo, no pudo seguir pagando. Y como tenía pena que ni le pagaba al banco y no le podía responder al cuñado, se escondió. Y al rato se hizo un pleito familiar, porque el banco, ¿a quién quiere que le cobró? Al hermano. Entonces decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué Dios dejó que me metiera en este problema? Espérate, Dios no dejó, tú te metiste. Por eso Dios dice, no salgas de fiador de nadie. Pero como no nos gusta obedecer, nos metemos en problemas. Así que yo le invito a que usted reflexione en este momento, Señor, ¿soy obediente o simplemente tomo como meras sugerencias lo que tú me dices? ¿Por qué no cierras sus ojos, por favor?
Padre, no cabe duda que cuando tú nos dices las cosas, hay momentos en que ciertamente nos parecen duras o difíciles las instrucciones que nos das, porque chocan con nuestra mentalidad, nuestra forma de conducirnos, nuestra educación, nuestras tradiciones y con tantas cosas que tenemos nosotros. Pero no cabe duda que todo lo que tú nos dices es porque tiene un propósito, una razón de ser, porque tú nos conoces, porque tú sabes cómo somos y cómo reaccionamos. Sobre todo, Dios, porque tú nos amas. Y cada vez que tú nos das una instrucción, nos la das no por ti, sino por nosotros. Porque tú, como un Padre amoroso, tú deseas ver a cada uno de tus hijos vivir bien, en bendición, en paz, en prosperidad. Y a ti te duele en tu corazón cuando nos ves como hijos tuyos sufriendo, batallando, metidos en problemas, en conflictos y en crisis innecesarias. Y Dios, no son castigos, a veces solamente son consecuencias de nosotros mismos por no obedecer, por no poner en práctica los principios que tú nos das. Por eso, Dios, te pedimos perdón, porque aún como iglesia, conociéndote, ¿cuántas veces pasamos por alto el escucharte para obedecerte? El renunciar a nuestras tradiciones para entrar a tus caminos. Dios, yo ruego que cada uno de nosotros seamos capaces de poner por obra tu palabra de esta manera, que tú nos hablas a través de Deuteronomio y a través de cada pasaje de la Biblia que hemos estado estudiando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Aurelio, muchas gracias.